Conocer por parte de Marcelo Ebrard que gracias al despliegue de la Guardia Nacional y a la aplicación de la ley migratoria se redujo el ingreso de migrantes a territorio mexicano. El flujo migratorio en la frontera sur se redujo 36.2% al pasar de 3.880 migrantes diarios a 2.652 con corte al 7 de junio y al 13 de julio, informó Marcelo Ebrard. El canciller destacó que la reducción es el resultado del despliegue de la Guardia Nacional y la aplicación de la ley migratoria. Añadió que en 45 días más se va a celebrar una nueva reunión con autoridades estadounidenses en Washington y expresó que México mantendrá el esfuerzo de reducir los flujos migratorios y que se cumplan con las normas migratorias. Ante esto, México también le pide a Estados Unidos mayor de control de armas. Marcelo Ebrard también señaló que durante la reunión con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, le pidió mayor control de las armas que cruzan de Estados Unidos a México, que es el problema que nuestros vecinos del norte nos heredan a los mexicanos en esta lucha contra el crimen organizado. El gran problema es la cantidad de armamento que tienen las bandas de crimen organizado. Este tema, la disminución de migrantes que pasa por México o la cantidad de personas que cruzan territorio nacional de forma ilegal o legal, también ayer generó información importante porque detectaron que en el país operaba una gran red de tráfico de personas. Pues no sé qué tanta noticia puede ser ese tema, ¿no? Porque si hay un negocio en México es el tráfico de personas. Pero para platicar de esto y mucho más, vamos a hacer contactos con varios colaboradores porque es importante saber qué es lo que pasa en México y cómo se ve esto desde diferentes perspectivas de la República. Y hacemos contacto con Isaí Mandujano. Él es colega de la revista Proceso en Chiapas. Isaí, muy buenos días. Muy buenos días, pues efectivamente, mira, Chiapas, la frontera sur mexicana ha vivido efectivamente, sí hay un descenso de la migración. No podría en este momento yo decirte cifras, bueno, ya Marcelo Ebrard ha referido algunas cifras. Lo que sí te puedo decir es que ha habido en la frontera sur mexicana una cacería tremenda de migrantes, en la cual han estado involucrados todos los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales. No podemos decir que solo la Guardia Nacional. Aquí salieron a las calles todos los policías estatales, municipales y federales, militares, marina, Guardia Nacional, todos salieron a las calles para buscar migrantes, para interceptar migrantes. La intención es ya no dejarlos avanzar hacia el centro del país, ya no dejarlos avanzar hacia la frontera norte de México con Estados Unidos. Realmente lo que se pretende es deportarlos o convencerlos, seducirles de que se queden aquí en esta región del sureste mexicano, donde el gobierno federal y 7 gobernadores están ya desplegando políticas públicas para retenerlos, para mantenerlos, para ofrecerles trabajo. Algo que sin duda ha impactado también en la crítica y los cuestionamientos de un gran sector de la sociedad mexicana en el sureste mexicano, donde se ha generado una especie de sentimiento antimigrante. Es decir, todo aquello que detestamos del sentimiento antimigrante del sur de Estados Unidos, pues lo estamos padeciendo ahora aquí en México. Es decir, acá está ya viviéndose el fenómeno de la discriminación, de la porofobia, es decir, el rechazo hacia todo aquello que es migrante. Entonces se le estigmatiza y se les criminaliza y además se les señala como responsable de enfermedades, como responsable de la inseguridad, en fin, terrible, pero la historia se repite. Podemos decir, Isaín, que en realidad en México estamos actuando en contra de la migración ilegal o en contra de cualquier migrante. Yo creo que en contra de la migración ilegal principalmente, en contra de cualquier migrante que ingrese al país de forma indocumentada. Realmente el muro de Donald Trump, como él se ha burlado y lo ha dicho, ya lo construyó y la hemos hecho aquí en la frontera sur. Sí, y estamos viendo que hay una cacería. Cuando digo que hay una cacería es que hay una persecución. Se está hablando con todos los transportistas, se llega a los hoteles, a que ya no trasladen migrantes, si no se van a meter en problemas. Se está llegando a los hoteles, se intimida, se acorsa a los propietarios de hoteles que ya no metan, que ya no ingresen a migrantes. En fin, la situación en esta frontera sur mexicana es la misma de redadas que se está viviendo, que se ha vivido en el sur de Estados Unidos. Es decir, sí hay un descenso producto de eso, pero bueno, la política pública migratoria, como siempre, no es permanente. Va a ser esta política, digamos, de rigidez, de dureza, es temporal,
y pues los migrantes van a agazaparse un momento en lo que pasa esta crisis y bueno, y van a volver a arremeter tan pronto como el gobierno flexibilice su política pública. Ahora, los puentes fronterizos, Isaín, los espacios por donde los migrantes tendrían que pasar, los turistas tendrían que pasar, los bueno, los quienes llevan productos del sur de América hacia México, Ajá. ¿esos han mejorado? ¿Ha mejorado la condición de los espacios destinados para el flujo de personas entre las fronteras? Mira, para empezar te voy a decir algo. La frontera mexicana es una frontera muy vulnerable, como Ujú. dicen normalmente, comúnmente se dice muy porosa. Sí, No hay un muro, no hay un muro como o vallas metálicas, no hay una, no, salvo ahorita no ha habido nunca una contención militar realmente cualquiera podía entrar y pasar y en tu vehículo. Prácticamente la frontera sur mexicana ha sido una frontera muy vulnerable, donde cualquiera puede meter armas, drogas en esta frontera sur. Te voy a decir qué está pasando ahorita. Ahorita la economía guatemalteca, es decir, el quetzal vale más que el peso mexicano. sí, así es. El quetzal en este momento, googleas por ahí, el quetzal está a como a 2 pesos prácticamente, Sí. el quetzal guatemalteco, de tal manera que ahora la gente de Guatemala está ingresando a territorio mexicano a comprar productos de abarrotes, todo Claro. lo que significa azúcar, granos, jabón, aceite, de todo lo que tiene que ver con abarrotes, Ujú. está yéndose de México a Guatemala, porque para los guatemaltecos es más barato venir y comprar aquí y ir a vender sus productos allá. La gasolina ahorita en Guatemala es más barata que en México. Tanto así que está ingresando incluso gasolina del lado guatemalteco hacia el lado mexicano y las gasolineras de la frontera sur están quebrando. Las gasolineras de la frontera sur, de la línea fronteriza, están muertas. Nadie llega a comprar porque cualquiera pone guachicoleando, es decir, trayendo gasolina Claro. De Guatemala, está poniendo su puesto en la orilla de la carretera en la línea fronteriza. Realmente hay un flujo comercial permanente que siempre ha estado, sí se ha trastocado con esto, hay quejas, hay reclamos, incluso cuando es ilegal y es de contrabando, lo están dejando ser las autoridades militares y la Guardia Ajá. Nacional, porque realmente ha habido un reclamo que se está trastocando de este intercambio comercial que ha habido, un intercambio natural que bueno, que es que si tomamos en cuenta desde antes de que se inventaran las aduanas y los impuestos, pues ese intercambio comercial a través del trueque y Claro, otras formas de ya existían, ¿no? claro. Y la gente se siente trastocado por esto. La relación entre los habitantes de ambos lados de la frontera es por mucho más cercana que la que podamos concebir acá en el norte con la frontera norte. Allá sí existe una relación, no solamente de intercambio comercial, no solamente de intercambio de productos, sino además hay una convivencia cotidiana, pues, de ambos lados de la frontera. Exactamente, exactamente, lo que te puedo decir es que exactamente así, como tú lo estás planteando, realmente hay una hermandad en esta frontera sur mexicana. Mucha gente vive o trabaja de un lado, en la mañana va y trabaja y regresa a su domicilio, Mm, pasa la frontera. Hay familiares que tienen hermanos, tíos en ambos lados de la frontera, hay relaciones familiares que no se rompen con la frontera, es decir, que siguen siendo permanentes. Hay gente que va y visita al tío, al papá o al claro. hermano del otro lado y viene, o hay gente que va y tiene sus trabajos del otro lado, y digamos que aquí sí hay una relación, una fusión de cultura, una fusión de sociedad, donde la frontera es imaginaria prácticamente, ¿no? Donde la frontera fue algo inventado por la cultura occidental, por los gobiernos que no entendían que la frontera aquí era algo imaginario. Es decir, ¿por qué ponernos una frontera si siempre hemos sido hermanos y Claro. siempre hemos estado aliados y unidos, y aquí siempre ese río no me dividía con mi familia, no, más bien nos unía para estar en contacto con el pariente? En fin, la verdad es que sí, las fronteras han sido un invento de la nueva cultura moderna, y que aquí prácticamente no existía y ni sigue existiendo, ¿no? Para mucha población. Sin embargo, sí hay un operativo para impedir la migración ilegal que se ha visto reflejada en la disminución de personas que se mueven en la región de forma irregular.
Así es, en efecto, bueno, Va. esto sí, bajo presión del gobierno de Donald Trump, Ujú, el gobierno federal desplegó todo un gran operativo que se cumplió ayer, 45 días claro. de estos operativos, cuando el gobierno se desesperó y bajo amenaza de los aranceles, bueno, empezaron esta gran parafernalia para que Donald Trump y su gabinete vieran que realmente estábamos haciendo el trabajo que ellos nos estaban encomendando, ¿no? Es decir, el de ya retener a los migrantes centroamericanos y extracontinentales para que ya no lleguen a Estados Unidos. Prácticamente estamos haciendo la Border Patrol Sí, gringa aquí así en el es. sur de la frontera, Ah, sureste mexicano, ¿no? así es, Jane. Pues te agradecemos mucho la información. Seguimos al pendiente. Sin duda, este tema en México es importante porque México siempre se ha caracterizado por ser un país que atiende a los migrantes de forma distinta, pero ahorita tenemos este cambio de política, bien lo mencionas, por presión de Estados Unidos y vamos a seguir al pendiente de este caso. Así es, muchísimas gracias, quedamos en contacto. Muchas gracias. Y Zain Mandujano, él es corresponsal de la revista Proceso en Chiapas y él nos comenta pues cómo se vive en Chiapas estos números que nos informa Marcelo Ebrard sobre la disminución en la cantidad de personas que pasan por México de forma ilegal, porque Marcelo Ebrard informó que bajó un 36.2% el flujo de migrantes ilegales por la frontera sur de México y bien nos dice Isaín, o bien nos aclara que sí hay un operativo, sí hay una cacería, sí hay una búsqueda de personas que ilegalmente llegan a territorio mexicano. Y estos operativos han dado resultado, han funcionado al disminuir la cantidad de migrantes. Sin embargo, existe la otra realidad que es la relación tan cercana que hay de ambos lados de la frontera sur en Chiapas. Y curiosamente, pues los datos que nos comparte Isaín esta mañana, que nosotros retomamos y pues con mucho gusto los compartimos. Antes de ir a la siguiente entrevista respecto a este tema, quiero invitarlo a que revise hoy el semanario Valor. Hoy, fíjese, es muy interesante cuando de pronto uno se encuentra en los espacios informativos temas que tienen que ver con quizá impactan por el simple hecho de el dato que nos aportan y entender que en México el mercado de el make-up es uno de los más activos. De verdad, sí es una noticia interesante. Yo quiero invitarlo a que lo revise, pero además hay notas y hay información en general relacionada no solamente con la nota de portada que llevan, en la que destacan la cantidad de dinero, que es un sector que ha cobrado tanta fuerza que su valor estimado es de más de 154,000 millones de pesos anuales. Esa es la derrama que deja el negocio del make-up en México. Es decir, a las y los mexicanos, porque el make-up no es un asunto solamente de mujeres, pues sí, gastamos nuestra feriecita en este sector empresarial. Sin embargo, hay otros temas de análisis, temas que tienen que ver con la cantidad de empleos generados en México. Hay un tema interesante para usted que le interesa, quizá aquella noticia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de un sistema que dé servicios de telecomunicación más económicos a los mexicanos. ¿Qué implica la empresa estatal de Telecom? Se titula el artículo.